Hola Muy buenas amigos, ¿cómo tardes. están? Hola Oh, César, qué gusto ¿cómo estáis? verte. Igual, Aquí resistiendo todo, como se puede, ya vamos a tocar los temas, pero qué bueno verlos. Recuerden todos nuestros seguidores que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube y también por el canal 105 de Telesur y GT de Manquehue, los días domingos en la noche. eh, y en YouTube tienen la ventaja que nos pueden hacer llegar comentarios, además críticas. Estamos abiertos, no hay ninguno de nosotros dos que sea narciso, así que recibimos muy bien las críticas también. sí, Y sí, yo le he mandado hoy alguno de estos programas a algunas amigas periodistas para que gente que entienda el cuento vea a ver en qué podemos claro, no, mejorar o somos si lo amateurs, terminamos. sí, ¿Ah? tal cual. Oye, César, ya, mira, tenemos tres temas que son re interesantes. Vamos a hablar primero de la persistencia de este virus que hoy día, ¿no es cierto?, a 9 de abril alcanzó un récord de nuevo desde que partió la pandemia de contagios, más de 8.000 contagios, y con una sensación de confusión en el ambiente que ya vamos a analizar. Pero uno, vamos a hablar de la persistencia de la pandemia. Lo segundo, el tema de los impuestos a los más ricos, que partió en Estados Unidos este tema hace una semana, a los mega ricos, y rebotó en Chile. Ya te voy a contar por qué, pero vamos a hablar de eso y nos vas a dar ahí tu opinión sobre cuán relevante es el tema del punto de vista económico o no, y el impacto que tiene, y el impacto político que tiene, porque esto yo creo que uno nunca habla del impacto que tiene desde el punto de vista de cómo se insertan estos mega ricos en la comunidad. Y por último vamos a hablar de la situación en la Araucanía y esta cuestión que es como el Lelutier, esta cuestión rara que pasó de allanar una casa, parece como decía César hace un rato por chiripa, allanar una casa de un funcionario judicial buscando marihuana y se toparon con explosivos plásticos, se toparon con un fusil SIG, si no me falla la memoria, un fusil de guerra. Yo me río, pero lo hallo tragicómico, ¿va? Con una serie de armas, con municiones, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice eso, esta cuestión esta es como la situación de los tres chiflados a cargo del Estado chileno? ¿Va? Ahí vamos a hablar de ese tema, de las implicancias que tiene y las connotaciones que tiene sobre la inteligencia en Chile. Así que partamos, César. Lo Démosle. primero, como estaba diciendo, vamos a irnos, te voy a plantear que nos enfrentemos primero en la cuestión personal, antes de meternos al tema económico y político. Eh, ¿Cómo crees tú que va a ser el impacto? Todos pensamos que ya cuando estábamos celebrando con las vacunas, ¿no es cierto? Hace 3 semanas atrás, todo el mundo nos celebraba por el éxito chileno en las vacunas y mira dónde estamos. ¿Cómo se enfrenta esto y qué impacto crees tú que va a tener lo primero, César, desde el punto de vista anímico en nosotros? Chuta, yo creo que el impacto anímico lo estamos sufriendo todos, ¿ya? Y estamos todos mal de no poder salir de la casa, no poder siquiera salir a caminar, salvo los que vayan a trotar de 6 de la mañana a 9. Yo lo encuentro tremendo, me asusta un tema que ya lo vimos la vez pasada, de van a ser las elecciones en mayo y esta cosa sigue subiendo, ¿y qué va a pasar? ¿Ya? Porque aunque sean 2 días, igual son papeletas enormes de gente que nadie conoce. A mí todavía me llama gente y me dice, oye, ¿tú conoces a fulano, a sutano? Y uno les dice, oye, los independientes no tienen caso, un par de recetas. Y lo que dicen por lo menos el Economist, que a mí me gusta, dice que tú sabes que la fabricación, o sea, diseñar estas vacunas es un pan comido a esta altura. El problema es fabricarlas, distribuirlas y ponerlas. O sea, el mismo problema que tenemos nosotros de tal edad, ya se lo hizo, lo tienen todos los países. Ahora, nosotros podríamos llegar a un efecto rebaño, no sé, ponte tú en septiembre, pero tendríamos que cerrar todas las fronteras porque tenemos a Perú, a Bolivia, a Brasil, o sea, y miles de otros países, o sea, Italia. No podríamos viajar más. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. ¿Nos vamos a adaptar? Sí, yo creo que es más fácil adaptarse a no viajar que a no salir a la calle. ¿Ya? El impacto económico no es tan grande como se ve, porque se han tomado hartas medidas y hartas cosas, pero en ciertos segmentos sí.
o sea, de todo lo que es fábrica, cadenas productivas, o sea, el grado de robotización que tiene la industria es inmensa, entonces el funcionario, no hay funcionarios que sobran. Todos son muy indispensables. Lo que dice para el crecimiento del Banco Mundial y todo eso es que viene un año bueno, a pesar de esto. Si lo que pasa, César, es que te pregunto lo siguiente, porque es raro, yo me voy a poner yo de ejemplo, ciudadano común y corriente, no soy profesional de la salud, ¿no es cierto? Y estaba feliz con el tema de la vacunación y pasa que llevamos encerrados 2 semanas y acá en Santiago y siguen subiendo, César. Como que no hubiera pandemia, siguen subiendo todavía después de 2 semanas de encierro. Entonces, yo tengo la impresión que hay algo que está estructuralmente funcionando mal. Eh, y que me llama la atención que lo ha planteado el ministro de Salud. No sé qué opinas tú, pero ¿cómo puede ser que a 2 semanas del encierro sigan subiendo todavía y disparándose la cantidad de contagios? Y cada día hay menos camas disponibles de UCI. Oye, pero es que a pesar de que no nos dejan salir, yo lo que veo es que la cantidad de autos igual que circulando son enormes. Y esa gente que va en los autos o va para alguna parte o viene de alguna parte. ¿Ya? Igual para la Semana Santa mostraron el mercado central la gente comprando pescado lleno. ¿Ah? Y yo no sé cómo será en las otras ferias, yo no sé cómo será en los supermercados, porque si tú puedes comprar una vez por semana, te demoras más porque cargas más cosas. No, o sea, ahí hay ecuaciones que a mí que no me cuadran, no sé si las tienen bien pensadas o no. Pero incluso si nos funcionara y nos vacunáramos todos y la vacuna fuera, como dice Sinovac, 90% de efectividad. Aquí hay un tema que a mí me gustaría, Espacio Público, bueno, hizo un muestreo así con los datos que tenían, nomás dice que es un 56%. Yo lo encuentro, ese tipo de datos, sin mayor estudio, lo encuentro criminal, porque va a asustar a la gente. Ahí sí que la gente no va a ir a votar. Y cuando hacen el estudio de Sinovac y cuando lo hacen que lo aprueban, lo hacen con una muestra en que sacan para afuera la señora que estaba a punto de morirse, el gallo que era súper diabético, y que no, aquí hicieron una cuestión así al barrer. Y dan un dato que es muy grave, ¿ya? Muy grave sobre todo porque si es solo un 56% efectividad, es la mitad. No, es como que tú dices, ya, Pero entonces, eso es ¿cómo es lo que sobre, pasa? ojo que eso es sobre, tiene un doble impacto esto. Eso es sobre, por lo que yo entendí, si te puedes enfermar o no del virus. Quedan inmunes como la mitad y la otra mitad se puede enfermar. Pero lo que es 100% efectivo es que si te enfermas, no terminas en la clínica. O sea, te produce O un no te impacto, mueres, claro. no te mueres, claro. Lo que, o sea, yo feliz, yo acabo de ponerme mi segunda vacuna Sinovac y estoy feliz con eso, ¿no? O sea, me da lo mismo enfermarme mientras no me entuben ni pasar un mes en coma, ¿no es cierto? Boca abajo. Así es Pero, que, pero, pero igual es como tremendo. A ver, piensa tú, alguien de la edad mía, si tú piensas que entonces vamos a vivir encerrados, ¿cuántos años? ¿5, 10? no Hasta sé, que se termine de vacunar la India, Bangladesh, pero además, África. no, no es por poner nervioso a la gente, pero leía, ya no me acuerdo dónde, creo que fue en la segunda hoy día o en algún otro medio electrónico, que se acaba de descubrir un virus en Brasil que tiene 11 mutaciones con la cepa original. Al comienzo iban con una, después oye, pillamos uno que llevaba 2 mutaciones, ahora hay un virus en Brasil que lleva 11. Entonces, además, esto puede terminar dilatándose más de un año y que haya que ponerse varias vacunas. Y no dejar que nadie salga. Yo creo que lo horrible fue aquí el principal error, más que las vacaciones, fue dejar que saliera gente de Chile y que entrara gente a Chile. Esa es una cuestión que tú dices, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tal cual, no estoy de Porque acuerdo. probablemente de repente vamos a encontrar que entró una de esas cepas de Brasil. Ahora, las vacunas para eso, yo como te decía al principio, las diseñan rápido, las diseñan por computador. El problema es cómo tú vacunas o revacunas y lo que eso significa. Claro, y Porque hay que desde que vacunarlos de diseñaste a la uno. vacuna, claro, desde que diseñaste la vacuna contra la nueva variante hasta que llegaste a ponérsela a la persona puede pasar 6 meses.
o más, Claro, porque esto es tenés que uno a uno, fabricarla, ¿cachai? distribuirla. Esto es uno a uno, es una fila india larga. Entonces, eso es Hay muy que descorazonador, y es descorazonador además los países que no hacen nada, como Brasil, México, ¿ya? Dentro de todos sus males que tienen además, y son países grandes. Pero mira, Estados Unidos va rumbo a los 600.000 muertos, César. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 300.000 norteamericanos, por lo que yo me acuerdo. Aquí llevan el doble de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, weón, Y de muertos. Vietnam tan criticado y todos 50.000. Tal cual. Oye, César, cambiémonos Qué de mal. tema. Paciencia a todo el mundo con esto, fuerza, lean harto, ¿eh? Vean buenas películas a propósito de nuestras recomendaciones. Pero quiero meterte en un tema puramente económico que sé que tú lo manejas muy bien y que tiene que ver con la siguiente secuencia de eventos a partir de la semana pasada. Biden quiere sacar un programa expansivo, no sé si tuviste, pero un programa gigantesco, quiere construir 10.000 puentes, quiere reparar no sé cuántos cientos de miles de kilómetros de carretera, infraestructura, dar trabajo, etc. Y para eso empezó a plantear la posibilidad de subir impuestos, inmediatamente los republicanos salieron que no, y sorprendiendo a todo el mundo apareció Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, ¿no es cierto?, dueño de Amazon y creador de Amazon, diciendo, ¿saben qué? Yo le doy toda la razón a Biden, yo estoy dispuesto a que me suban los impuestos corporativos a mí en forma relevante, del 21 al 27%, y mis impuestos personales también, porque tiene razón Biden de que aquí los súper ricos tenemos que jugárnosla por ayudar a construir esto. Esto se trasladó a Chile por dos razones, no solo porque hay que pensar en cómo vamos a reconstruir el país, ¿no es cierto?, con todos los daños que ha tenido, sino porque además Forbes entregó este listado fatídico, ¿no es cierto?, en que descubrimos que el presidente de la República sube dentro de la escala de los más ricos y que en general, según Forbes, todos los mega ricos chilenos ¿Y cómo lo aumentaron. calculó, y cómo lo calculó Forbes, si Todo acaso? eso te lo dejo a ti porque no tengo idea. Yo te Ahí quedo me solo llama el la guarismo atención, final. me Pero llama la la pregunta, atención, ya, estoy de acuerdo, pero me pero, llama la atención, por supuesto. pero Pero me llama la la pregunta, atención de que la pregunta va con Forbes, malicia, César. Va con sí, ya, trampa la pregunta. está Porque no es bien. solo que opines en la cosa técnica de esto, si sirve o no sirve, sino que quiero, porque el problema es que tenemos en Chile un presidente que es hiper rico. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de impuestos a los súper ricos, está hablando del mismo. Entonces, no es un tema menor, sobre todo en un país como Chile, en que tenemos tan pocos hiper ricos. En Estados Unidos son varios miles de hiper ricos que hay. Acá no. Entonces, ¿qué opináis del tema? ¿Es un bluff? ¿Sirve de algo estas alzas de impuestos? ¿Qué te parece? Bueno, primero que todo, yo no sé cómo Forbes puede calcular la riqueza de Piñera si está toda en un fideicomiso ciego. O yo no sé si Forbes tiene un anteojo especial para mirar ahí, ¿ah? En segundo lugar, ellos tienen fórmulas en que ven solamente los activos y no los pasivos. O sea, Álvaro Sayé está entre los ultra rich chilenos y sin embargo Corp Group está en default de sus bonos, ¿ya? Y el gran activo que tenía, que eran sus acciones del Banco Itaú, valen nada, ¿ya? No, bueno, Entonces, estas cuestiones, claro, Jeff Bezos probablemente, pero a nivel chileno no se toman en cuenta las deudas, y este es un país que a nivel corporativo está muy endeudado. O sea, ¿por qué Horst Paulmann tenía que repartir el 100% de los dividendos? Porque la holding arriba estaba súper endeudada. Entonces la gente dice ya, ¿qué tan rico es el alemán? Acciones de Cencosud, no sé, miles de millones. Pero resulta que hay deudas, hay deudas más aguas arriba. Entonces, ahí hay un tema que puede ser discutible. Ahora, que el hombre más rico del mundo, que además profita de nuestros datos personales vendiéndolos, ¿ya? Lo encuentro casi una sinvergüenzura, porque lo primero que debería hacer es decir, señor Juan Pablo Hermosilla, señor César Barros, sabe que yo tengo sus 5.000 datos claves de qué come, cómo se viste y toda la cuestión, y yo esto se lo vendo, ¿ya?, a terceros para que hagan negocio con usted, ¿ya? O sea, esta es una telenovela en la cual él es el dueño, nosotros somos los actores y no nos pagan ni uno. Esta cuestión está apareciendo en el mundo y lo están tratando de, esto se va a terminar regulando, porque eso sí que es mucho más grave
a que si él paga más o menos. Ahora, impuestos a súper ricos hay en muy pocos países, porque primero hay que definir qué es súper rico, y está el tema de los pasivos, ¿ya? Y en general parece que es relativamente sencillo escaparle el bulto porque no recaudan mucho, ¿ya? O sea, la gente es más astuta que el hambre, o sea, la gente va a buscar fórmulas. Entonces Para eso están tiene, los abogados. claro, pero en definitiva, los países con más impuestos crecen menos. Y eso ya es un dato de la causa. Esto está requete comprobado. Cuando empezó a crecer Inglaterra con la Thatcher, cuando bajó los impuestos, cuando empezó a crecer como loco Estados Unidos, con Reagan cuando bajó los impuestos. ¿Qué le pasó al propio Trump? Que ninguno de los dos nos hace mucha simpatía. La verdad que a pesar de la pandemia, ¿ya? ¿Qué pasó con Suecia y Noruega? Que tuvieron que bajar los impuestos porque se estaban estancando, porque las empresas se le estaban yendo. Entonces, no es la panacea. Suena como un poco así como la venganza de los que no son ultra rich para que le cobren algo a los ultra rich. Pero de lo que tú dices de las tasas de impuestos y lo que dice Jeff Bezos, cuando uno mira Chile, tú te das cuenta que las tasas de impuestos en Chile, tanto personales como corporativas, no son la gran, o sea, no, nosotros tenemos ya un 27% corporate y ya tenemos como un 40 y algo por ciento para la gente de más ingresos respecto a los ingresos personales, donde no podemos rebajar los impuestos, los intereses, como en Estados Unidos, ni el pago de los colegios, ni una pila de cuestiones más. O sea, nosotros no podemos sacarnos de encima casi nada. Yo creo que, a ver, pero que se ha creado desigualdad, se ha creado. Y el capitalismo produce desigualdad, sí señor, la produce. Menos que el feudalismo, menos. ¿Ya? Menos que otro sistema, menos. Pero que la produce, la produce. Yo creo que no cabe la menor duda. ¿Que eso puede ser molesto? Sí. Sí, Que sí, lo yo creo que el punto de acrecienta en un equilibrio, país, ¿no es cierto?, que venía de ser una colonia española y que llevamos poco tiempo y que obviamente venía de una élite, ¿no es cierto?, especial que se quedó ordenando las cosas, es cierto. ¿Ah? ¿Por qué Japón no lo tiene? Porque además Japón quedó todo pobre el año 46, ¿ya? Entonces ha sido un poco más fácil. ¿Por qué Alemania? Porque también partió el año 46, partieron de cero. Y no solo el año 46, partieron el año 18 de cero y partieron el año 45 de cero. Entonces, pero también es verdad que los sueldos promedio de los países más grandes desde la década de los 90 no han crecido, o no han crecido en la forma como ha crecido la economía, lo que significa que lo que no es el trabajo se está yendo a las máquinas, a la innovación, al capital o como le queramos llamar. Y eso yo creo que ha tenido eso es un rebote. Según muchos, que esto de la pandemia va a volver a revalorizar el trabajo. No he terminado de leer esa parte, pero ahí hay una hipótesis que es interesante, que tal como las 2 décadas anteriores fueron favorables al capital, ahora vienen décadas favorables al trabajo. Y ponen todos los ejemplos, ¿ah? O sea, porque también sí es cierto que se pierden trabajos por robotización, pero se aumentan por Uber, se aumentan por los delivery, se aumentan por una serie de otras industrias nuevas que estamos teniendo. oye César, hay un señor Reich, no me acuerdo el nombre, un economista bajito, muy inteligente, abogado, perdón, pero con algún posgrado en economía, eh, que fue subsecretario del Trabajo, este señor Reich de Obama, que el otro Saving día, Capital, eso. sí, y le vi una columna en algún medio norteamericano, le vi una columna bien interesante a propósito del tema de la baja de los sueldos, en la cual él plantea eh, que esto tiene que ver con la disminución de la sindicalización en Estados Unidos. Y mostraba unos gráficos de cómo era absolutamente paralela la caída de los ingresos, los sueldos en Estados Unidos, con la baja del porcentaje de población que
estaba sindicalizada. ¿Qué opinas tú de eso a propósito del tema en Estados Unidos? Yo creo que no, que el sindicalismo, de partida el sindicalismo es muy bajo, nunca ha sido muy alto en Estados Unidos, ni en Chile, ¿ya? Y la mayor parte de los aumentos de los sueldos promedio y qué sé yo se dan por productividad. Es cierto que puedes tener de repente, ¿no es cierto?, un alza, pero la competencia te lo regula, la competencia de los bienes y servicios, digamos. Tú, a ver si un sindicato se pone demasiado fregado, y empezáis a competir con las cosas que hay en China, ¿ya? Entonces los dueños van a reaccionar de alguna u otra forma y se regula, pero el sindicalismo nunca ha sido muy fuerte, ¿ah? Salvo en algunos países y por algunas cosas, pero no es necesariamente, o sea, y cuando hablamos con sueldo tenemos que hablar de sindicalizado y no sindicalizado, para que la cuestión sea real, digamos, de qué es lo que está pasando. Él tiene una visión bastante de izquierda, Sí, ¿ya? vimos progreso. No fue tampoco un ministro importante, ni su pensamiento ha causado alguna conmoción dentro de las profesiones que nos rodean. Robert Reich, ya me acordé cómo se llama, Robert Reich. Sí. Pero igual es muy Era el divertido, te recomiendo. secretario del Trabajo. Eso, tiene un podcast, porque más divertido para hablar, pero me pareció interesante cuando cruzó los dos gráficos, uno sin entender demasiado el tema, y se veía efectivamente que había una correlación entre la caída de la sindicalización en Estados Unidos con la caída de los sueldos, pero en fin. Oye, César, metámonos a otro tema, cambiémonos de los temas económicos y de salud pública y vámonos a uno que yo lo hallo trágico. O sea, yo lo miré, si yo fuera extranjero, yo soy un mestizo chileno puro, ¿no es cierto? Así que no puedo hacer ese giro, pero si fuera extranjero, yo miraría a Chile y me mataría de la risa lo que pasó, pero en el sentido de humor negro. Este es un tema que hemos seguido nosotros hace años, de antes de este programa, por años una preocupación de nosotros dos, ¿no es cierto? La crisis social y la violencia y, y el rol del Estado, sobre todo en la Araucanía, ¿no es cierto? Y esta sensación de que está toda la área. Pero lo que acaba de pasar, esta escena, que yo quiero asumir para ser justo, porque no conocemos la parte judicial, ¿no es cierto? Pero lo que apareció en la prensa, voy a hacer un resumen de lo que apareció para que me des tu opinión. Lo que apareció en la prensa, que esperemos que sea efectivo, es que se produce un allanamiento por chiripa, como decías tú antes, de la policía, y está filmado además, es muy divertido, eso es como los tres chiflados, porque está filmado, llega la policía con una supuesta denuncia de que habrían algunas plantas de marihuana. Es una cosa absolutamente pedestre, común, no es una gran plantación, porque es una casa, más no un fondo. Es una casa No hay, pareada. claro, No no hay hectáreas. Claro, sí. si hay plantas, son 3 plantas, no sé. Pero llegan con motivo de eso, abren la puerta y el funcionario de la casa dice, oiga, yo soy funcionario judicial, y cuenta que él es, cosa que es cierto, un funcionario de un tribunal de garantía de la zona ahí en la Araucanía, y dice que no, bueno, que no los deja entrar, finalmente se meten porque consiguen una orden con un juez, pero todo esto por la marihuana, entran y adentro se produce esta situación que es tragicómica, de que adentro, por buscar estas plantitas de marihuana, terminan encontrando un fusil, si no me falla la memoria, sí, que es un fusil de guerra, ¿ah? De guerra. Sí. Un fusil de guerra con municiones, una Una pistola ametralladora una con cargador. subametralladora que yo, dicen que no tenía marca, pero era una pistola ametralladora con munición, un revólver por lo menos calibre 38 mencionaron, y una pistola calibre 45, pero además detonadores y C4. C4, para que la gente entienda, es explosivo plástico. Es un explosivo que no se usa así, Yeah. normalmente con la dinamita para minería. Es un explosivo de alto poder que normalmente es de uso militar. Entonces, yo me acuerdo de haber visto esta noticia, pensé que era broma. ¿Cómo podía hacer esta cuestión? Finalmente, esta persona, además, hijo de un ex gobernador, si no me falla la memoria, un ex gobernador del PPD, él, el papá de él, o sea, una persona como el establishment. Pero dos preguntas. Primero, ¿qué te parece esta situación? Que ya, decir que es kafkiana es poco. Que dentro del Poder Judicial eventualmente ya estaba enquistado este personaje, sino que además, en una cuestión que yo le hallo que es muy loca, lo que dice de la inteligencia o ausencia de aparatos de inteligencia en Chile. Entonces, no sé qué te parece a ti, cómo lo viviste tú, pero yo lo hallé que ya en lenguaje técnico era la cueca en pelota. A ver, déjame, a ver,
primero que todo, oye, la gente de la zona, que tenemos amigos mutuos ahí, se siente absolutamente abandonada. O sea, dicen, si esto hubiera pasado en Santiago, ya esta cuestión se habría arreglado, y qué sé yo. Sí, pues, tiene Se toda la sienten razón. absolutamente abandonados, sienten que los carabineros no pueden actuar porque tienen miedo de que si pasa algo se los van a cargar. Los militares van con abogados a las reuniones con el encargado de mantener la paz en el sur, lo cual no los culpo porque tienen que tener cuidado, porque aquí no se mide con la misma vara. Y después el Poder Judicial, uno dice, oye, ¿cómo elige su gente? ¿De dónde la sacan? ¿Ya? Y Por porque una concurso. sorpresa gigante fue cuando habían 300.000 casos de fulanos que no daban la ayuda familiar que debían haber dado, y entonces lo descubren las AFP, así como ahora era una cuestión de marihuana y encontraron arsenal. Bueno, en la cuestión de las pensiones familiares, resulta que lo descubren no el Poder Judicial, sino la AFP. Y el Poder Judicial siempre se lava las manos y dice, mire, yo sabía, pero había dicho alguna vez. Ahí tenemos un problema. ¿De dónde sacan a todos estos funcionarios? Y lo de la carencia de inteligencia, o sea, si es que haya, o sea, lo único que uno nota es que no hay inteligencia. Pero lo que pasa, César, que me impresiona, no sé cuál es tu opinión, pero que tú Ahora, no, espérate, y que lo que está pasando en la Araucanía es grave. O sea, lo que tú dices, tener fusiles de ametralladora, tener pistolas de ametralladora, tener ese tipo explosivo. de explosivo, te está diciendo, esas cuestiones no las están haciendo para guardarlas ni para mostrárselas a los amigos. Esas cuestiones claramente están hechas para usarlas, lo Claro. cual es súper peligroso. Porque ponte tú que hayan, si aquí pillaron a uno, pero como los ratones, pues donde hay uno hay 10, y aquí pueden ser más. Oye, Ahora, César, lo que no puede hacer, pues, y esa es la lata, es que en cualquier otro régimen agarran al paisano, al niñito este, le hacen cosquillas hasta que cuente quiénes más son. Ahora tú no puedes, no, pues eso es una porque no le tortura, no se puedes puede hacer, violar, no se puede no le hacer. puedes violar los derechos Oye, humanos a este César, imbécil, pero ¿ya? pero el tema de fondo, César, yo creo que hoy por hoy, y a lo mejor siempre ha sido así, a propósito de Fouché, que hablamos tanto en algún capítulo de él, tú no puedes gobernar sin un sistema de inteligencia. Pues. No, No puedes no. gobernar, no, no, o sea, es un presupuesto, es una condición, ¿no es cierto?, necesaria para gobernar y tener un sistema de inteligencia. Aquí no hay, no es que tengamos un sistema de inteligencia malo, no hay un sistema de inteligencia. ¿Cómo es posible que un ciudadano tenga ese nivel de armamento en su casa, trabaje para el Estado y nadie tenga sospecha? ¿No? Además que uno lo que se imagina es que un gallo que está metido en el Poder Judicial es capaz de entregarle información y sí de hacer inteligencia, pero exactamente al revés, digamos. Sí, no, yo lo hallo terrible y además estas cosas dañan la causa indígena. Tú sabes que yo soy súper partidario de la causa de No, nuestros pueblos y indígenas. lo que hemos Esto le hace un daño descubierto es enorme. que, oye, y lo que hemos descubierto además, a raíz de que le reventaron un ojo a un periodista y por fin los medios dicen, oh, mire, fíjese que esto es verdad, ¿ya? Es que hay varios grupos Y que y que pelean no entre ellos. todos los, y que no todos los LOF las reservaciones o como las queramos llamar, apoyan este sistema y que están enemistados. O sea, aquí a lo mejor hemos dejado que crezca una cuestión que no tenía por qué haber sido. Tal cual. Bueno, pues, sí, por eso digo, entre otras cosas, la falta de inteligencia. Bueno, otra crítica más a nuestro Estado, como si nos faltaran más críticas a nuestro Estado, Qué pena. que pues es terrible. Por eso digo, si yo no sabía si ponerme a reír o llorar cuando vi la noticia, César. O sea, todo esto, y éramos carabineros como común y tú escuchas el diálogo, no, que venimos por una denuncia por una planta marihuana, es que no los voy a dejar entrar. Y todo esto es un diálogo normal, y adentro el gallo con fusiles de guerra. Entonces, los tres chiflados Claro, como si tú supieras, ahora cuando sepan de que tienen explosivos y que tienen armas de guerra, mucha que hay que pensársela para ir lógico. a un lugar peligroso de esto, porque ya les mataron un policía, ¿no es cierto?, en Temucuicui. No sabemos si con estas armas o probablemente con similares, pero ahora además
explosivos. Esa cuestión te la ponen como una trampa en uno de estos MOVA, que esta cuestión que andan los pacos, o en una simple camioneta y vuela por los aires. Mira, a nosotros nos enseñaron, una vez que nos llevaron con los militares al norte a ver la desminización, o no sé cómo se llama. Donde estaban ¿ya? sacando la mina. Claro, y van porque hay un río que corre de repente, que está como en la frontera, que sacó de su lugar de ubicación oficial estas cuestiones. Que hay chicas que son antipersonales y hay otras que son antitanque. ¿Ya? Bueno, taxistas de Perú que llevaban de estos coyotes, ¿ya? Se atrevieron a pasar, ¿ya? Y volaron por el aire. Y no quedó nada. ¿Ya? Entonces esta cuestión, alguien tiene que tomársela en serio, pero no se ve que se la tomen en serio. Lo loco es eso, César, lo loco es que acá, los dos que estamos en Santiago en este momento, esta cuestión, yo creo que la gente, estoy hablando de la izquierda o de la derecha, miraron esta noticia, que está mal la cosa en la Araucanía, pero lo ven como que fuera otro país. ¿No? Nadie se angustia como me angustio. Yo digo, pero esta cuestión hay que ordenarla una vez por todas. ¿No es cierto? Es como desesperante. Ya, César, estamos llegando al final de nuestro programa y necesito tu momento muy entretenido, tu recomendación de libro y de película. Ya, en películas, ¿ya? Netflix, The China Hustle, ¿ya? Es un tema de cómo es posible estafar a norteamericanos con sociedades abiertas en bolsa que invierten en China. No les voy a explicar el detalle porque no vale la pena, ¿ya? Y del libro, que lo acabo de terminar, ¿ya? Que se llama The Caesar's Palace Coup, que es la historia de la compra a través de deuda del sistema de casino del Caesar's Palace y cómo después los dueños, que es el fondo Apolo, ¿ya? Trata de estafar a los acreedores cambiando activos de un lado para otro y protegiéndose. O sea, para los abogados, entretenidísimo. Para los abogados que siguen las quiebras, aún más. ¿Ah? Y también una muy buena descripción de cómo funcionan los abogados de quiebra, o sea, los jueces de quiebra en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay dos? Habían unos que estaban en Baltimore y otro en Chicago. Y el juez en Chicago resultó ser más que un gallo así tan técnico, un gallo como de sentido común, así que, ¿sabe qué? Esta cuestión como que no me... Se mueven, tratan de cambiar leyes, o sea, estamos hablando de plata grande, Millones, ¿no? claro. O sea, los dueños de estos hedge funds grandes de Estados Unidos son muy ricos, pero mucho, mucho, mucho. ¿No? Y son calladitos, además no meten tanta bulla, son inmensamente ricos y mueven mucho poder político. Sí, pues. Así que eso, yo no sé, ¿cuáles son los tuyos? Mira, yo tengo de película una serial que la miré la miré a huevo al comienzo, que están dando en el canal Paramount, que se ve a través de Apple TV Plus o Apple Más, que se llama For All Mankind, por toda la humanidad, que es una película de estas choras que es como El hombre en el castillo de Man in the Castle, ciencia ficción del pasado. Entonces lo que hacen es volver a los años 60 y alteran la historia de los años 60. Entonces resulta que en los 60 llegan primero a la luna en la carrera, llegan primero los rusos y los norteamericanos llegan después. Y ha ido, es muy buena la serial, ha ido desarrollando toda una trama, llega Ted Kennedy a ser presidente de la República. Son entretenidas, muy esa. entretenida. Pero además Sí. muy con diálogos muy buenos, con drama humano muy bueno. La recomiendo, muy buenas actuaciones, la recomiendo, pero así las mejores series norteamericanas en todo su esplendor. Y en el libro es una cosa genérica, porque estuve repasando anoche las novelas que yo leí de joven. Mi papá era fanático de los western, yo lo único que hacía era ver Rin Tin Tin cuando chico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El llanero solitario y todas esas cosas, para mí los western eran súper importantes. Gary Cooper ahí, ¿no es cierto? En High Noon era para mí mi héroe máximo. Y leía unas novelas que me recomendó mi papá, que se llamaba, una en particular que se llamaba Los jinetes de la pradera púrpura.
preciosa novela. Dicen los entendidos que es la mejor novela de western que hay, de un autor que se llama Zane Grey. Z-A-N-E, Mira, Grey como el color grey, como gris. Extraordinaria la novela ambientada en Utah. Toda esta novela escrita en 1912, o sea, con esta cosa recién terminada, ambientada en Utah, en una claro, república con los claro. mormones. Además, la gente no sabe que hay una especie de guerra civil ahí con los mormones, y que los mormones, hasta ser hermanos hasta los dientes, duran peleas con el resto de los estados norteamericanos armadas. Pero la recomiendo, y cualquier cosa, Zane Grey, Bueno, una novela muy bien escrita por este autor del oeste norteamericano. Eso. ya, pues, Ya pues, estimado. mantengamos la calma. Sí, cuídense, por favor, mantengan la calma, y nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana le toca a César llevarla. Así que empieza a pensar los temas al tiro. Es que es difícil pensarlo, pasan cosas a cada rato. Hay que ir mirando. Exactamente. Chao, que estén Ya, bien. ok, chao.